No, yo igual hacer de como mañana. Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Me excuso por llegar un poquito tarde, pero se me retrasó un poquito la consulta. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de fisiología o fisiopatología del equilibrio. La idea es tratar de entender por qué pasa lo que pasa en vértigo, que va a ser la clase siguiente. Muchachos, yo quisiera en este momento, los que me quieran acompañar en este acto lo hacen, los que no, por favor, asumen una actitud de respeto. Pero yo quiero, en este momento, antes de empezar esta clase, que los que sean creyentes eleven conmigo una plegaria de un Padre Nuestro por el alma de un pequeño ángel que nos abandonó demasiado pronto. La Violeta, la hija de Lady Lescano, partió de este mundo demasiado pronto y es una cosa que entristece nuestras almas y nuestros corazones. Entonces yo quiero que de una manera muy respetuosa oremos en este momento, Padre Nuestro, por el alma de esta pequeñita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una situación muy difícil. Yo estoy demasiado acongojado con esa noticia, y más cuando uno es padre de un niño pequeño. Estas cosas lo afectan a uno demasiado, pero entonces que Dios la tenga en su gloria como realmente es y como se lo merecen los ángeles. Bueno, muchachos, entonces vamos a tratar de continuar con la clase. Entonces la idea de esta charla es que miremos de una manera muy sencilla un tema que es muy complicado, como la fisiología vestibular. Mucho de lo que vamos a hablar aquí, ya en la clase pasada cuando hablamos de fisiología coclear, pues digamos dimos luces a este tipo de conceptos que vamos a ver en este momento. Entonces digamos que una de las situaciones que más progreso ha dado al ser humano es el hecho de poder lograr la bipedestación. Esto desde el punto de vista evolutivo ha sido una gran ventaja para el ser humano y ha permitido que nosotros, que el hombre, pueda crear todo lo que ha creado hasta ahora. Pero digamos que la bipedestación y el hecho de poder caminar en dos extremidades también ha colocado un reto muy importante a nuestro aparato vestibular y a nuestro sistema del equilibrio. Y es que el inconveniente más grande que tiene el andar erguido o el caminar erguido es que nuestro centro de gravedad se empezó a alejar mucho de la superficie. Es decir, cuando los seres primitivos se desplazaban en cuatro extremidades, este centro de gravedad era muy cercano a la superficie, al suelo,
y digamos que mantener el equilibrio era mucho más fácil. Ahora con la bipedestación nuestro centro de gravedad está mucho más alejado de la superficie y con eso ponemos un gran reto al sistema vestibular y en general a todo el sistema del equilibrio. Ahora bien, una pregunta importante que debemos hacernos es cómo mantenemos nosotros el equilibrio, cómo cada uno de nosotros mantiene una posición erguida o mantiene una posición bien establecida sin alteraciones a ese nivel. Lo primero que hay que decir es que el sistema del equilibrio no solamente lo compone el oído. Es un error pensar que solamente el oído es quien involucra esta importante función de nuestro organismo. En realidad es un conjunto de órganos los que controlan nuestro equilibrio. Entonces entre ellos está uno muy importante que es el sistema vestibular, está el sistema ocular, está la parte propioceptiva, pero también otros adicionales que tienen una influencia importante, como es la audición, el tacto y la memoria espacial. Todas estas señales, toda esta información que viaja de estas vías que son aferentes, van a llegar a un centro regulador que es el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central se va a encargar de procesar toda esa información y luego generar unas informaciones eferentes que a la larga van a ir a todo el sistema musculoesquelético y van a permitir que nuestro cuerpo se mantenga en posición adecuada, y también al sistema ocular para permitir que tanto nuestro cuerpo como nuestra vista estén enfocadas como donde tienen que estar. Ahora bien, hay una serie de tipos de equilibrio, son tres básicamente, y son estos que mencionamos acá. Hay un equilibrio estático, un equilibrio cinético y un equilibrio dinámico. Cada uno de ustedes probablemente sentados en esa silla está aplicando el equilibrio estático, o yo estando aquí de pie sin moverme mucho puedo estar haciendo uso de mi equilibrio estático. Es ese que permite que sin moverse mi cuerpo se mantenga en una posición equilibrada. Ya se le pone un poquito más de reto al sistema del equilibrio cuando estamos hablando de un tipo de equilibrio cinético. En este, digamos que nuestro cuerpo se está moviendo, pero se mueve no por el cuerpo mismo, sino por el, digamos, por la superficie en la que se encuentra nuestro cuerpo. Entonces, ejemplos muy clásicos de eso es, por ejemplo, ir en metro, viajar en un ascensor, viajar en un bus, viajar en un avión. Nuestro cuerpo efectivamente se está moviendo, pero no porque nuestros músculos se estén activando para ese movimiento, sino que la superficie o el vehículo en el que está alojado nuestro cuerpo es quien se mueve. Entonces ese equilibrio cinético, que es el que permite que a pesar de que la fuente externa sea la que se mueva, pues nuestro cuerpo inmerso en esa fuente externa se mantenga en una posición equilibrada. Y finalmente, y tal vez el que coloca más reto para el sistema vestibular, es definitivamente el equilibrio dinámico. Cuando nos da la gracia pues un fin de semana de ir a bailar salsa o de hacer alguna actividad deportiva importante, pues estamos aplicando el equilibrio dinámico. Ahora bien, vamos a hablar entonces como tal del sistema vestibular, que es de esas porciones de los órganos que controlan nuestro equilibrio que nos compete, el que nos compete en este momento en el curso de otorrinolaringología. Esto es el sistema vestibular, es lo que nos permite hacer cosas como esta. Es puro equilibrio dinámico.
sistema vestibular también tiene sus límites y a veces se rehúsa a funcionar adecuadamente, como lo vamos a ver cuando estemos hablando de presbivértigo. En los ancianos no es que funcione del todo bien. Bueno muchachos, entonces vamos a mirar un poquito de la anatomía del sistema vestibular. Entonces posee 3 canales semicirculares que ustedes ven ahí. Hay un canal superior, hay un canal posterior, que es este, un canal horizontal o anterior, un canal superior y un canal lateral. Esos son los 3 canales que tenemos. En los canales semicirculares hay unos extremos que se llaman extremos ampulares, que son donde están, digamos, el neuroepitelio responsable del sistema del equilibrio. También en esa parte del sistema vestibular tenemos dentro del vestíbulo 2 estructuras que son el sáculo y el utrículo, que son las encargadas de detectar aceleraciones lineales, mientras los canales semicirculares detectan las aceleraciones de tipo angulares. Entonces ahí tenemos las estructuras principales que componen este sistema vestibular, los 3 canales semicirculares. Miren ustedes con detenimiento que son 3 canales, como ustedes pueden ver acá, pero las terminaciones son diferentes, es decir, hay 3 extremos ampulares o 3 ampollas, pero solamente hay 2 extremos no ampulares. Si ustedes ven acá, este es ampolla, 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 pero este es una sola no ampular y esta otra es una no ampular. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 de los canales semicirculares fusionan o se fusionan antes de ingresar al vestíbulo y por eso hay solamente 2 extremos no ampulares, pero sí hay 3 ampulares, porque esos en realidad son los importantes, porque es donde está el neuroepitelio que va a dar toda la información para formar lo que posteriormente se va a convertir en los nervios vestibulares. A propósito del nervio vestibular, entonces esta es la distribución que tenemos. El nervio vestibular, que posteriormente se va a unir al coclear y va a formar el vestíbulo coclear, tiene 2 componentes, una parte superior o un nervio vestibular superior y un nervio vestibular inferior. Si ustedes ven esta gráfica, ustedes podrán ver cómo el nervio vestibular superior trae información o recoge información de la parte utricular y de las ámpulas del canal semicircular superior y de la ámpula del canal semicircular lateral. Este es el lateral, este es el superior. De esas 2 ámpulas él trae información y también de la parte del utrículo, que sería esto que ustedes ven acá. El nervio vestibular inferior a su vez recoge la información de la ámpula del posterior, que sería esta, y de la región sacular. Entonces ahí tenemos como la distribución del nervio vestibular y el componente de cada una de esas porciones. Algo que se asemeja mucho a lo que estábamos viendo en la clase pasada es la parte del neuroepitelio. Entonces, hay 2 tipos de neuroepitelio, o sea, 2 estructuras sensoriales, por decirlo así. Una son las que hay en las ámpulas de los canales semicirculares, es decir, en la ampolla de los canales semicirculares. Cuando uno ve una microscopía de esa región, uno puede ver esta estructura, que es la estructura, digamos, principal en la recolección de los datos. Y lo que uno ve en las ampollas de los canales semicirculares es una sustancia gelatinosa, como esto que ustedes ven acá, que se llama la cúpula. La cúpula, a su vez, tiene sumergido entre su estructura los pelitos o las cilias, que acuérdense que hay unas cilias pequeñas y hay una única cilia que es más grande. Las pequeñas se llaman esterocilias y el cilio grande se llama quinocilio. Y eso a su vez hace parte de las células ciliadas del sistema vestibular. Entonces ahí tenemos canales semicirculares que tienen una porción membranosa pero también un recubrimiento óseo, que dentro de los canales semicirculares hay un líquido que juega un papel importantísimo en la fisiología vestibular, líquido que es un líquido endolinfático, que tenemos una ampolla donde hay una cúpula gelatinosa que tiene a su vez sumergidas las cilias de las células ciliadas, las esterocilias y los quinocilios, y de ahí, del movimiento de esa cúpula y esas cilias, es donde se va a desencadenar mecanismos de despolarización o repolarización, que van a ser interpretadas como sensación de movimiento. Eso en los canales semicirculares. En las otras estructuras sensoriales vestibulares, como lo son el sáculo y el utrículo, no tenemos ampollas, sino que tenemos unas sustancias gelatinosas, como una cama gelatinosa, que es esta que ustedes ven acá, que está recubriendo
obviamente, como en el caso anterior, las cilias de las células ciliadas, y que en la parte más superior tienen unas pequeñas partículas de carbonato de calcio que se llaman las otoconias u otolitos. Valga decir que estas otoconias u otolitos son el factor fisiopatológico más importante en uno de los principales tipos de vértigo periférico que podemos encontrar, y es el vértigo posicional paroxístico benigno. El vértigo posicional paroxístico benigno lo veremos con más lujo de detalle en la próxima clase, pero se da por un desprendimiento de estas otoconias u otolitos, y al desprenderse pues empiezan a nadar en el líquido endolinfático que hay en el sistema vestibular y se van a los canales semicirculares. Y al irse a los canales semicirculares, con los movimientos cefálicos se mueven las otoconias y eso genera unas corrientes de líquido endolinfático que a la larga generan una mala estimulación del sistema vestibular, y con eso se desencadenan los episodios de vértigo. Eso ya lo vamos a ver con más claridad y lo van a entender mucho mejor enseguida. Ahora sí, hablemos como tal después de haber visto este recuerdo anatómico de la fisiología vestibular. La idea mía es, como en todas las clases, hacer una fisiología para dummies. Entonces vamos a tratar de hacer un tema que es muy complejo, de un tema muy complejo algo muy sencillo. Miren, una de las grandes ventajas del sistema vestibular es su capacidad de reconocer los movimientos en todos los ejes del espacio. No solamente en los ejes de la X, en los ejes de la Y, sino también en el eje Z. O sea, cubre las tres dimensiones del espacio, y no solamente movimientos de desplazamientos horizontales, verticales o sagitales, sino también movimientos rotacionales en los mismos ejes. Entonces, de esa forma uno puede tener un sistema vestibular que es capaz de detectar cualquier movimiento del espacio. Hay una cosa muy importante que se los mencioné en un principio, y es que hay una diferencia muy grande entre los canales semicirculares y entre el sacro y el utrículo. Tengan ustedes en cuenta que los canales semicirculares son unas estructuras que están encargadas de reconocer y de identificar las aceleraciones angulares, mientras que el sáculo y el utrículo, las máculas del sáculo y el utrículo, son las encargadas de detectar y determinar las aceleraciones lineales. Entonces, cuando ustedes van en línea recta o se desplazan en el plano horizontal, quien más está influyendo en esa detección de esas señales son el sáculo y el utrículo. Pero cuando usted está dando giros o botes o movimientos angulares, son los canales semicirculares quienes lo hacen. Esto es completamente idéntico a lo que veíamos en fisiología coclear. Aquí tenemos dos tipos de células ciliadas, tipo 2 y tipo 1, y vemos cómo las células ciliadas tienen en su parte distal unos cilios, que los pequeños se llamarán esterocilias, y el único grande o el más grande se llamará el quinocilio. Dependiendo de cómo se haga el movimiento de esas cilias, es decir, si son las pequeñas las que se van contra el grande, o al contrario, si es el grande quien se recuesta contra las pequeñas, tendremos fenómenos de despolarización o de repolarización. Entonces ya vamos a ver a continuación. De una forma muy clara, creo que se los mencioné en la clase pasada, cuando las pequeñas se van contra el grande, la célula se excita, es decir, se activa, es decir, se despolariza. Activación, excitación o despolarización son sinónimos del mismo mecanismo fisiológico. Mientras que si es al contrario, es el grande quien se va contra los pequeños, entonces la célula se inactiva, se repolariza y definitivamente pierde como su estimulación. Entonces siempre recuerden eso, háganlo como qué pasaría si su hijo chiquito, si un niño chiquito se enfrentara contra el padre grande, pues este se enojaría, se excitaría, se activaría. Mientras que si el grande es quien está regañando al chiquito, el chiquito se pone sumiso, se inactiva, se apaga. Entonces más o menos es la forma como pueden entender esa parte de la fisiología. Esta diapositiva la vimos la vez pasada, pero se aplica 100% a la parte vestibular. Es lo mismo, se maneja el mismo fenómeno de las compuertas, la teoría del resorte, el ingreso del potasio, con el ingreso del potasio, el ingreso de la apertura de canales de calcio y el ingreso del calcio para que se fusionen las vesículas a la membrana celular. Eso es lo que sucede, tanto en la parte coclear como en la parte vestibular. Ahora miremos esto, cómo se da esa
biomecánica de las células ciliadas. Miren, cuando usted tiene una célula ciliada donde los pequeños se van contra el grande, entonces la célula se excita, aumenta la velocidad de disparo. Si se da para el otro lado, llega a reposo, o si se va con el grande contra las pequeñas, la célula se empieza a inactivar y se disminuye la velocidad de disparo. Entonces miren, en reposo, aquí la célula está activada, o sea, está despolarizada. Si aumenta la velocidad de disparo, vuelve al reposo. Si se da el movimiento para el lado contrario, entonces ya la célula se repolariza o se inactiva. Y en eso se la pasa el sistema vestibular. Por eso todo esto está sumergido en líquido. Y los movimientos de ese líquido se dan por pura inercia. Y al moverse el líquido está haciendo unos movimientos constantes de las células ciliadas para un lado y para el otro. Y de esa forma las células se están activando o despolarizando, y del otro lado se están repolarizando o inhibiendo. Entonces, ¿qué pasa específicamente con las cargas eléctricas y con la electricidad de la célula cuando esto sucede? Miren, normalmente una célula ciliada del sistema vestibular tiene un potencial de acción, o un potencial de membrana de menos 80 milivoltios. Ese es como la polaridad que tiene en reposo, y normalmente tiene una velocidad de descarga de 10 impulsos por segundo. Ahí se considera que la célula está en reposo. ¿Qué pasa entonces cuando se da el proceso de despolarización? Es decir, cuando los esterocilios se van contra el quinocilio, es decir, cuando el niño rebelde se enfrenta a su padre. ¿Qué pasa con esa célula? Se despolariza, se activa y aumenta su velocidad de descarga. Entonces pasa de 10 impulsos a 30 impulsos por segundo. Y la polaridad se reduce de 80 a 60 milivoltios. ¿Por qué eso? Porque ustedes saben que con ese mecanismo de la compuerta lo que se hacen son abrir canales para cargas positivas. Empieza a entrar potasio, que es positivo, y después se abren canales de calcio, que son positivos. Entonces a la larga disminuye esa negatividad de la célula ciliada. Si se da lo contrario, es decir, la repolarización, entonces es el quinocilio quien se va contra los esterocilios, y la velocidad de descarga se disminuye a 3 impulsos por segundo y la polaridad desciende a menos 120 milivoltios. Entonces en eso es en lo que se mantiene las células ciliadas del sistema vestibular, en un constante despolarización, reposo, repolarización. Aquí ustedes ven que ven la sustancia gelatinosa de una mácula de sáculo del utrículo, y ven aquí las otoconias. Cuando la cabeza va para un lado, hace cierta estimulación en estas células ciliadas, que en este caso estarían contra el quinocilio, los esterocilios contra el quinocilio, o sea que la estarían activando, pero si se va para el otro lado es el grande el que se va contra los pequeños, o sea que se estaría inhibiendo o repolarizando. La mácula del sáculo y del utrículo, que son estas dos estructuras que ustedes ven acá, este es el utrículo y este es el sáculo. Esto es simplemente para mostrarles cómo es la disposición de esas células ciliadas, porque no es una sola célula ciliada, o sea, hay un grupo de células ciliadas, y ustedes ven aquí las flechitas, la cabecita de la flecha indica en dónde o en qué posición está el quinocilio, o sea, el cilio más grande. Entonces ustedes ven en el sáculo, los quinocilios están más bien a la periferia de la mácula, mientras que en el utrículo están más bien hacia el centro de la mácula. Y esta disposición espacial de la mácula del sáculo, de una forma, digámoslo, como vertical, donde tiene una porción superior y una anterior, es lo que permite que se detecten las aceleraciones lineales en ese eje, mientras que la del utrículo tiene más una disposición horizontal entre lateral y anterior, y es lo que permite detectar también aceleraciones en ese plano espacial. Entremos a hablar en detalle de lo que pasa en las crestas ampulares de los canales semicirculares. Entonces recuerden, hay 3 crestas ampulares, 1, 2, 3, pero solamente hay 2 extremos no ampulares. Este es uno y este sería el otro. ¿Qué pasa en las crestas ampulares? Si ustedes ven aquí, en este corte, ustedes ven cómo el líquido va en esta dirección, y cuando el líquido va en esta dirección choca contra la cúpula, que es esa sustancia gelatinosa, y al chocar la cúpula hace que las cilias se muevan.
En este caso podemos ver cómo es el quinocilio, o sea el grande, el que se recuesta contra los esterocilios, o sea que la célula esta en particular estaría generando un proceso de ¿qué? De repolarización, o sea de inhibición celular. Pero miren, una cosa muy importante y que quiero que quede claro en sus mentes desde este momento es que, y para que lo puedan entender a futuro, es que ustedes entiendan que el líquido dentro de los canales semicirculares y dentro del sistema vestibular se mueve por inercia. ¿Qué quiere decir eso? Que si el líquido del canal semicircular se está moviendo en esta dirección, necesariamente la cabeza o el cuerpo del paciente se debe estar moviendo en la dirección opuesta. Porque se hace es por inercia. Entonces, el líquido va para un lado, pero el cuerpo siempre tendría que estar dirigiéndose al lado contralateral. Miren aquí tenemos la ampolla, tenemos la cúpula gelatinosa, tenemos las células ciliadas. Esto lo tiene cada uno de los canales semicirculares y miren lo que pasa cuando empieza a rotarse. La cabeza va para este lado, pero por inercia el líquido va para el lado contrario y genera este tipo de movimiento en la cúpula y en los cilios de las células ciliadas. Si se hace el movimiento contrario de la cabeza, es decir, si la cabeza viene para acá, el líquido tendría que ir en esta dirección por inercia. Entonces siempre tenganlo presente, siempre el líquido va a ir en situación contraria al movimiento del cuerpo de la cabeza. Miren esto es lo que pasa en los canales semicirculares y en las ampollas y en las crestas ampulares. Entonces aquí tenemos el paciente en reposo, este sería como la velocidad de descarga, y vemos cómo cuando la cabeza se mueve para este lado, el líquido se mueve al lado contrario, y al moverse al lado contrario impacta contra la cúpula gelatinosa, y en este caso hace que las pequeñas esterocilias se recuesten contra el quinocilio, es decir, que activen esa célula, que la despolaricen y por eso se aumenta la velocidad de descarga. Si el movimiento de la cabeza se da para el otro lado, el movimiento del líquido por inercia se da al lado contrario, empuja o impacta contra la cúpula y hace que el quinocilio sea quien se vaya sobre los esterocilios y de esta forma inhibe la célula y disminuye la velocidad de descarga. Entonces aquí podemos ver cómo está el sistema vestibular y la cúpula en continuo movimiento en procesos de activación y de inactivación, de despolarización y de repolarización, dependiendo cómo se mueva las cilias y el líquido. Hay una cosa muy importante, muchachos. Hasta ahora hemos visto como cada porcioncita individual, pero resulta que esto funciona y se vuelve maravilloso el sistema vestibular es por el hecho de tener dos sistemas vestibulares, uno para cada lado, uno para cada oído, y para complicar aún más la cosa, los canales semicirculares tienen un paralelismo, es decir, el canal semicircular anterior de un lado es paralelo al posterior del otro. Entonces, el lateral de un lado es paralelo al lateral del otro. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que un solo movimiento que usted haga de su cabeza puede que a este canal semicircular, por el movimiento de las cilias y de los quinocilios, le esté generando un proceso de activación, o sea, de despolarización, pero este mismo movimiento en el canal semicircular contralateral o paralelo está generando un proceso de repolarización o de inactivación. Eso tiene que funcionar así de sincrónico, porque entonces sería un error y un complique para el sistema vestibular tener sensaciones activadoras en el mismo movimiento, que eso es lo que muy probablemente sucede en el vértigo y por eso los pacientes se sienten mareados, por esa incoordinación que se da en el sistema vestibular. Entonces miren, el canal semicircular posterior del lado derecho es paralelo con el canal semicircular anterior del lado izquierdo. El canal semicircular posterior del lado izquierdo es paralelo con el canal semicircular anterior del lado derecho. Y el canal lateral del lado derecho pues va a ser paralelo al canal lateral del lado izquierdo. Entonces siempre tiene que darse un fenómeno que se llama de antagonismo. Es decir, mientras este canal se estimula, este canal se inactiva, que es el paralelo, de esta forma. Ahí están paralelos. Uno está estimulado y el otro está inactivado. Si se da el movimiento para el otro lado, entonces lo que sucederá es todo lo contrario. Uno se estimulará y el otro se inactivará.
y de esa forma tiene que estar coordinado siempre el sistema vestibular para que funcione adecuadamente la cosa. Una cosa muy importante, muchachos, para que logremos entender lo que pasa en el vértigo, incluso cosas que utilizamos en el diagnóstico de los pacientes de vértigo como algunas pruebas vestibulares, es entender las conexiones del sistema vestibular. El sistema vestibular no solamente está en el oído y se acabó, no, él se conecta con diferentes estructuras del organismo que son muy importantes que tengamos en cuenta. Tal vez una de las principales comunicaciones que tiene el sistema vestibular es con el sistema ocular, dando origen a un reflejo que se llama el reflejo vestíbulo-ocular o el reflejo oculocefálico. Entonces miren, muchachos, para que quede claro esto, de entrada, y ya se los voy a explicar con la animación, de entrada ustedes deben entender que los ojos siempre van a hacer un movimiento contrario al movimiento de la cabeza. Es decir, si usted mueve su cabeza para este lado, sus ojos se moverán para este otro lado. ¿Cuál es la situación? Y esto es lo que a la larga va a explicar un fenómeno muy importante en vértigo, que es el nistagmus. Entonces, entiendan esto, si su cabeza va para este lado, sus ojos van para el otro lado. Lo que pasa es que yo puedo girar mi cuerpo y mi cabeza 360 grados, pero a no ser que sean la muchacha del exorcista, ustedes no pueden girar sus ojos 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes mueven su cabeza para este lado, sus ojos van hacia el otro lado, pero cuando ya no se puede meter el globo ocular en la parte retroocular, cuando ya no puede girar más, entonces él hace un movimiento compensador rápido y se devuelve al centro donde usted va. Usted sigue girando, el ojo va para acá, vuelve y vuelve. Esa es la fisiología del nistagmus. Por eso es que ustedes en los pacientes con vértigo periférico van a ver un paciente que tiene un nistagmus, es decir, un movimiento rápido y un movimiento lento, que ya lo vamos a entender muy bien en las próximas diapositivas. Pero sí, depende el entendimiento del nistagmus del entendimiento de este reflejo vestibulocular u oculocefálico. Entonces miren lo que pasa con la cabeza. Digamos que está en una posición neutra y gira para este lado. Eso estimula el sistema vestibular, viaja a los núcleos vestibulares mediales y de ahí hay conexiones al núcleo oculomotor y también conexiones al núcleo abducen o del sexto par. ¿Qué es lo que logra el sistema vestibular con este estímulo? Logra estimular el recto medial de este lado y el recto lateral de este lado. Si los estimula, hace que esos músculos se contraigan y lo que logra es un movimiento conjugado de los ojos. Entonces miren que aquí es muy importante esas conexiones para que el ojo pueda moverse de una forma conjugada. Y adivinen qué está pasando al otro lado. Este mismo movimiento en este otro sistema vestibular está generando un efecto totalmente contrario. Entonces van a ir señales inhibitorias a este núcleo vestibular, luego a este núcleo del tercero y a este núcleo del sexto, y van a ir a generar movimiento o señales inhibitorias para este músculo recto lateral y para este músculo recto medial. Porque si hubiese estímulos en los dos rectos, en el recto lateral y medial de un ojo, pues el ojo no se movía. Pues si están jalando los dos músculos al mismo tiempo, entonces tiene que jalar este músculo, y este tienen que estar inactivos para que el ojo se mueva de una forma conjugada. Entonces miren que son muchas las circunstancias que se deben cumplir para poder lograr una fisiología vestibular completamente efectiva. Miremoslo aquí esquemáticamente. Entonces, suponga usted que el oído izquierdo tiene un fenómeno, tiene un estímulo inhibitorio, y ese mismo estímulo, ese mismo giro va a generar un estímulo excitatorio en el lado derecho. Entonces, el lado izquierdo irá a los núcleos vestibulares, de ahí repartirá información a los núcleos del tercero y del cuarto, y va a generar estímulos inhibitorios para el recto medial de este lado y para el recto lateral de este lado. Por el otro lado, el lado derecho, el vestíbulo derecho, generará estímulos excitatorios que irán al recto medial de este lado y al recto lateral de este lado. ¿Qué generará la contracción de estos músculos? Movimiento de los ojos para este lado. Miremos que la cabeza se está moviendo para este lado, en este sentido, y los ojos se están moviendo al lado contralateral. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, siempre está esta premisa: la cabeza para un lado y los ojos para el otro. Miren aquí este paciente. La cabeza va para un lado y los ojos van para el otro.
Esto digamos que de una forma esquemática nos muestra lo que les acabo de explicar en las diapositivas anteriores. Entonces, miren cómo la información viaja a los núcleos vestibulares, de ahí a los núcleos oculomotores, al del tercer y al del sexto, y genera estímulos excitatorios para este músculo recto lateral y recto medial e inhibitorios para este recto lateral y recto medial, y de esa forma permite el movimiento de los ojos de una forma conjugada, siempre al lado contrario del movimiento de la cabeza. ¿Claros hasta ahí? Bueno, hablemos de otra de las conexiones importantes, y es esta: los reflejos o las conexiones vestibuloespinales. Esto es lo que a la larga en el vértigo justifica cuando usted hace pruebas como la de Romberg, la de Unterberger, la de Wodak, que el paciente caiga para uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque pierde este reflejo vestibuloespinal. Entonces miren, las señales que viajan o que vienen de las máculas del sáculo y del utrículo, o que vienen de las ampollas de los canales semicirculares, llegan a través del nervio vestibular, ya sabemos a través de qué ramas, si de la superior o de la inferior, llegan a los núcleos vestibulares que están en el tallo cerebral. Específicamente el núcleo medial sale un tracto que se ha denominado el tracto o el fascículo vestíbulo medial. Ese fascículo vestíbulo medial lleva conexiones directamente a la región cervical del paciente, mientras que el otro tracto que sale del núcleo vestibular lateral forma otro tracto que se llama el tracto vestibuloespinal lateral, y ese sí llega hasta la región lumbar. ¿Qué tenemos ahí? Entonces tenemos unas conexiones entre el vestíbulo y el cuello para poder hacer movimientos cefálicos, y entre el vestíbulo y las extremidades inferiores para poder hacer mantenimiento del equilibrio. Entonces, cuando hay alteración en este reflejo vestibuloespinal o en estas conexiones, es cuando el paciente tiene alteraciones del equilibrio y de la postura. Y finalmente, uno de las conexiones más importantes cuando estamos hablando de vértigo, y que son las que generan la mayor sintomatología en los pacientes, son estas conexiones del reflejo vestíbulo autónomo o autonómico. ¿Qué es lo que sucede? De esos núcleos vestibulares que acabamos de ver que están alojados en el tallo cerebral, salen algunas conexiones que van a ir directamente al núcleo dorsal del vago, al núcleo ambiguo y a la formación reticular. Esas conexiones con estas porciones del sistema nervioso lo que generan es una reacción vagal vegetativa, que es la responsable de las náuseas, la palidez, la diaforesis, el vómito, los cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca típicas de un paciente con vértigo. De los que de pronto han tenido una sensación vertiginosa, sabrán que se ponen, mientras están mareados, sudorosos, diaforéticos, probablemente taquicárdicos, se les baja la presión, y todo eso se da gracias a esas conexiones de los núcleos vestibulares con el núcleo dorsal del vago, el ambiguo, y con la formación reticular. Eso es lo que da como la sintomatología más desagradable del vértigo: náuseas, vómitos y todos estos cambios autonómicos. ¿Claros hasta ahí? Entonces, vamos a dejar unos puntos claves chuleados de una vez para que podamos entender lo que sigue a continuación. Mencionamos que uno de los principios en fisiología vestibular es que cuando los esterocilios, entiendas esterocilios, los cilios más pequeños, se van contra el quinocilio, lo que hacen en esa célula es un fenómeno de despolarización o de activación o de excitación. Cuando se da el fenómeno contrario, es el grande quien se recuesta contra los pequeños, la célula se repolariza o se inactiva o se inhibe. Que como regla general, los líquidos internos del vestíbulo o del sistema vestibular se mueven por un fenómeno que se llama inercia. Y que eso quiere decir que cuando usted mueve la cabeza para un lado, el líquido siempre se mueve para el lado contrario por inercia. Y la otra cosa que es importante cuando hablamos del reflejo vestíbulo ocular es que siempre los ojos se van a mover en una dirección contraria al movimiento cefálico. Si la cabeza va para un lado, los ojos siempre deberán ir para el lado contrario. Ahora bien, ya después de haber entendido lo que pasa normalmente, vamos a hablar de la fisiopatología, o sea, cuando ya esto no funciona bien, ¿qué es lo que sucede? Hay unos principios para mantener el equilibrio corporal y son básicamente tres. Se mantiene con 2 de 3, ya les voy a explicar.
el lado sano empuja más. Y uno puede encontrarse en el aparato vestibular o en los síndromes vestibulares unos síndromes hiporrefléxicos o irritativos. ¿A qué me refiero cuando se mantiene con 2 de 3? Esto es un chiste viejo y va a ser muy divulgado ahora que están grabando las presentaciones, pero siempre lo digo y es la forma más clara que yo he podido encontrar para que ustedes entiendan que el equilibrio se mantiene con 2 de 3. ¿2 de 3 qué? 2 de 3 de esos sistemas que controlan el equilibrio, que eran los principales que veíamos acá: el sistema ocular, el sistema vestibular y el sistema de la propiocepción. Para uno mantenerse equilibrado, 2 de esos 3 deben estar funcionando bien. Entonces, les voy a explicar cómo es eso en realidad. Los fines de semana algunos de ustedes van e ingieren licor. Y algunos ingieren licor hasta tal punto que llegan a una situación que conocemos muy bien los paisas y que es un dicho popular que todos sabemos a qué se refiere, y es el fenómeno de pilotear cama. Entonces, alguno de ustedes cuando ha estado medio embriagado ha tenido la sensación de pilotear cama. Ustedes bajan del Parque Lleras, van caminando, van bien, medio turuletos, pero llegan a su casa, bien. Mamá, llegué. Llegó usted a su casa, llegó usted a su cama con unas ganas de dormir porque son las 3 de la mañana. Entonces usted se acuesta. Y para uno poder dormir, pues tiene que acostarse y cerrar los ojos. Y cuando usted cierra los ojos acostado, ahí hay el problema. Empieza a darle vueltas todo. Acto seguido, usted abre los ojos y baja la pierna y la pone en el piso. Pilotea cama. Ahora traduzca esto a esto. Se mantiene con 2 de 3. Son 3 sistemas: el vestibular, el ocular y el propioceptivo. El vestibular usted lo tiene inundado de alcohol, o sea, jodido. Descarte ese que ese está borracho. Sistema vestibular está bloqueado. Pero usted llegó a su casa porque usted tiene los ojos abiertos y está caminando. Turuleco, pero está caminando. Tiene visión y tiene propiocepción. Cuando usted se acuesta en la cama, usted sube sus pies y ha perdido buena parte de su propiocepción. Y aparte de eso, cerró los ojos. O sea, ya no tiene la visión. Tiene inundado de alcohol el vestibular. Acaba de cerrar los ojos y acaba de perder la propiocepción. Para poderse volver a sentir equilibrado, usted tiene que abrir sus ojos y bajar el pie. 2 de 3. El tercero está borracho, pero usted volvió a abrir los ojos y volvió a tener propiocepción. Y usted más o menos vuelve y equilibra su cama. Deja ese movimiento tan espantoso. Entonces, eso demuestra por qué para mantenerse uno equilibrado necesita 2 de 3. El lado sano empuja más. Entonces, siempre tengan en cuenta, cuando ustedes tengan un paciente y le estén haciendo maniobras como la de Romberg o la de Utenberger, que el paciente, el lado sano empuja más. Entonces, si usted le está haciendo el Romberg y este es el lado enfermo, el paciente se va a ir para el lado enfermo. ¿Por qué? Porque el sano empuja más. Si usted le está haciendo el Utenberger y este es el lado enfermo, el paciente va a empezar a rotar en este sentido. ¿Por qué? Porque el lado sano empuja más. Y hay una serie de síndromes que pueden ser hiporrefléxicos o irritativos. La mayoría de ellos son hiporrefléxicos, pero algunas veces esto que les acabo de mencionar puede darles como al contrario y ustedes quedar como un poquito desorientados. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un tipo de vértigo que más que hiporrefléxico sea irritativo. Entonces puede que en ese paciente se le voltee todo y ya sea el lado enfermo el que empuje más, si es un caso irritativo. Pero como les digo, la gran mayoría de los síndromes vestibulares son hiporrefléxicos y comparten esta misma teoría que les acabo de mencionar. Todo lo vamos a ilustrar con este viejo conocido. Si alguno de ustedes no lo conoce, los presento. El Luigi, hermano de Mario. Todos lo jugaron. En mi época no era así de estas características tan tridimensionales. Era más bien cuadradito y poco definido. Pero resulta que este Luigi me ayuda mucho a entender lo que pasa en el sistema vestibular. Entonces resulta que Luigi llegó a su consulta y se le pregunta: hombre Luigi, ¿qué te pasa? No, es que estoy muy mareado. Es que anoche estuve como ahí medio movida la cosa. Se le cuenta cuál fue su historieta o su faena la noche anterior y usted se da cuenta, bueno, pues con todos los golpes Luigi, pues tenés todo el derecho a estar mareado. Y resulta que usted detecta que el sistema vestibular que está afectado es el sistema vestibular del lado izquierdo.
Resulta que al Luigi tener afectado su sistema vestibular del lado izquierdo, él tiene una sensación alucinatoria, porque es que eso es el vértigo, es una sensación alucinatoria de movimiento, de giro. Entonces él está teniendo esa sensación alucinatoria de giro hacia el otro lado. ¿Qué pasa si Luigi siente que se gira o que su cuerpo rota hacia el lado contrario? Pues si él siente que su cuerpo rota hacia el lado contrario, sus ojos van a moverse del lado contrario, porque ya dijimos, siempre los ojos van a ir en un movimiento contrario al movimiento del cuerpo. Entonces, si él tiene la sensación ilusoria de que su cuerpo se mueve para este lado, sus ojos se moverán para el otro lado. De una forma lenta. Pero como a pesar de que esto es una ilusión, sus ojos no pueden dar un giro de 360 grados, en algún punto ellos se tienen que devolver y hacen un movimiento rápido de recuperación hacia el otro lado. Entonces ahí tenemos el nistagmus y tenemos las dos fases del nistagmus. Tenemos una fase lenta y tenemos una fase rápida. A ciencia cierta, entonces, ¿qué quiere decir la fase lenta y la fase rápida? Ojo, la fase lenta es la que indica cuál es el vestíbulo que está afectado. En este caso es la que señala el vestíbulo afectado, que es el izquierdo. La fase rápida es la que le coloca el nombre al nistagmus. ¿Por qué le coloca el nombre? Porque es la más llamativa. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de nistagmus y la fase que usted detecta con más facilidad es esa rápida, esa sacada rápida. Entonces cuando usted ve un nistagmus que bate rápido hacia el lado derecho, usted dice, el paciente tiene nistagmus derecho. Pero en el fondo usted sabe que el ponerle el apellido derecho es simplemente por la fase rápida, pero usted sabe que en realidad el oído que está comprometido, el vestíbulo que está comprometido es el de la fase lenta, o sea, el de izquierdo. ¿Listo? Y si usted está evaluando a Luigi y le pide que cierre los ojos para hacerle, por ejemplo, un romper, usted va a notar que Luigi pierde el equilibrio y se va para el lado afectado. ¿Por qué? Porque el lado sano empuja más, normalmente cuando hay fenómenos o cuando hay síndromes hiporreflexivos. Entonces, esto explica todo lo que sucede en vértigo y explica el nistagmus y explica las diferentes alteraciones que uno encuentra en las pruebas vestibulares. Luigi fue capaz de explicarnos esto de una manera muy sencilla. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas cosas. El nistagmus. En los síndromes vestibulares periféricos es espontáneo, puede ser espontáneo o provocado. La mayoría de las veces es provocado, a no ser que sea una neuritis vestibular muy severa, donde el paciente llegue con un nistagmus espontáneo. Tiene dos componentes, ya lo veíamos. Se clasifica por el rápido, ese es el que le da el nombre, pero es el lento el que indica la zona afectada. Y en lesiones periféricas, o sea, en vértigos periféricos, el nistagmus tiene estas características. Es horizonto rotatorio, tiene latencia y es fatigable. Cuando estemos viendo el tema de vértigo, vamos a ver que una de las cosas principales que ustedes deben hacer desde el principio es, primero, determinar si lo que el paciente tiene es o no un vértigo. Eso es por lo primero que deben empezar. Y segundo, tratar desde el punto de vista clínico de determinar si lo que el paciente tiene es un vértigo periférico o un vértigo central, porque el manejo es completamente distinto. Entonces, lo primero es determinar si es un vértigo. Y eso implica un poco más de juicio al momento de hacer el interrogatorio. Porque los pacientes llegan con el diagnóstico. Don José, cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué lo trae por acá? Ah, doctor, ese vértigo. Motivo de consulta, vértigo. ¿Y hace cuánto tiene ese vértigo, don José? No, hace como 3 meses. Paciente con cuadro de 3 meses de vértigo, esto, aquello. Ya usted le acaba de dar el diagnóstico de vértigo sin saber si realmente es un vértigo. Pero cuando uno empieza a ahondar, venga, y ese vértigo, cuénteme, alguna molestia en los oídos, pito, sordera, no, nada. Y contame, entonces, ¿cómo es que te da el vértigo? No, yo no sé, doctor, yo llevo por ahí 3 meses, en estos 3 meses me ha dado como 4 veces. Estoy por ahí en misa y cuando menos pienso despierto en urgencias. Yo borro casé, me he caído, hasta me he golpeado, me he hecho cortadas en la cabeza. Ese es su vértigo. ¿Y con qué lo han manejado? No, Dramamine, Betaistina. Mi pregunta es, ¿el paciente tiene un vértigo? De entrada no. Y muchos pacientes que llegan a mi consulta, casi que desde la primera pregunta, salen
salen de mis dominios y entran al dominio o del cardiólogo o del neurólogo, por esa simple pregunta. Yo le digo, y usted, venga, ¿es que vengo por ese vértigo? Sí, ¿y qué es el vértigo? ¿Cómo así, doctor? Pues, usted no es el que sabe, usted no es el especialista. No, cuénteme cómo es su vértigo, qué es lo que usted siente. Si empieza que no, doctor, es que es ese mareo que a mí me da con dolor de cabeza, aquí en la mitad de la cabeza, eso me quiere estallar, me palpita, antes de eso me da una visión de cucullitos, visión borrosa, no tolero para nada que me hablen duro, ni los sonidos, ni la luz. Y le da movimientos o giros. No, es ese mareo. Yo me siento embotado, doctor, con el dolor de cabeza. Cualquiera se siente mareado. Vértigo, no. Migraña, exacto. O el paciente que manifiesta una lipotimia, o el paciente. Entonces, lo primero siempre es: ¿tiene o no un vértigo? Y la definición de vértigo es muy sencilla: sensación alucinatoria de giro o de movimiento de su cuerpo o de los objetos alrededor. Si eso no está presente, no es un vértigo, es otro mareo. Y el capítulo de mareos es grandísimo, desde infartos, isquemias cerebrales transitorias, hipoglicemias, trastornos metabólicos, una cantidad de hipotensiones ortostáticas. El que le dice, no, es que a mí me da ese vértigo, momento y hora en el que yo me paro de la cama, me da ese vértigo. ¿Pero qué es el vértigo? No, a mí se me van las luces, doctor, se me pone la visión borrosa, yo no me agarro, me voy para el piso. Y eso solo te pasa cuando te pones de pie. Si estoy en misa sentado y me toca levantarme para el evangelio, y ahí mismo me da. Pues, ojo, probablemente lo que está haciendo es una hipotensión ortostática. Entonces, ese es el primer reto que ustedes tienen. De entrada, determinar cuándo el paciente sí tiene o no tiene un vértigo. Entonces, miremos el nistagmus. Miremos aquí este ojo y ustedes pueden ver cómo bate. Si ustedes ven ahí, ¿cuál es el movimiento rápido? ¿Para qué lado? A ver, orientémonos. ¿Dónde está la nariz del paciente? Está acá. Esta es la parte nasal del ojo y esta es la parte temporal. Volvamos a mirar. Entonces, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia la nariz? Hacia nasal, o sea, hacia allá. O sea, hacia el lado izquierdo. Entonces es un nistagmus izquierdo, pero usted en el fondo sabe que el problema es del lado derecho. De la fase rápida es la que le pone el nombre, y la fase lenta es la que nos indica la zona afectada. Cuando hacemos pruebas como la de Romberg, que es una prueba que permite evaluar el equilibrio estático vestíbulo-espinal, por ese reflejo que ya les comentaba ahorita, entonces es simplemente pedirle al paciente que se ponga de pie, que junte sus extremidades inferiores y que cierre los ojos, y simplemente usted evalúa qué pasa con su cuerpo, se queda recto o se va para alguno de los dos lados. Hay otro Romberg que se puede hacer, que es el sensibilizado, que es colocar un pie delante del otro y pedirle al paciente que cierre los ojos y mirar el comportamiento de su cuerpo. ¿Cuándo será normal? Cuando no hay desviación, cuando el paciente se mantiene equilibrado. ¿Cuándo será periférico? Cuando hay un desvío hacia el lado de la lesión, es decir, cuando el lado sano empuja más y el paciente se cae para el lado de la lesión. ¿Y cuándo será de pronto un Romberg que nos indique algún componente central? Cuando lo que se dé, más que movimientos laterales o caídas hacia lateral, sean movimientos de retropulsión o movimientos en otra dirección diferente, movimientos angulares, que se vaya como de lado y para atrás, etc. Aquí tenemos un Romberg, entonces negativo cuando el paciente no tiene ningún desplazamiento, ahí no hay ningún problema, entonces se considera un Romberg negativo. Positivo cuando, si este es el oído afectado, entonces el paciente se va hacia el lado. El calcetuto velarria, que es este, o sea, el oído afectado, eso es euskera, muchachos. Hasta hace poquito supe con unos familiares de mi esposa que viven por allá y me ay, ¿usted qué hace dando clases en euskera? Ese es el idioma de ellos y me lograron traducir que eso es el oído afectado. Otra de las pruebas que se hace para evaluar ese reflejo vestibuloespinal es el Utenberger-Fukuda. En este lo que se hace es pedirle al paciente que marche en el mismo sitio pero con los ojos cerrados. Y ustedes miran qué pasa con el paciente. El paciente empieza a marchar, si se queda en la misma posición está bien, pero cuando hay problemas
vestibulares, entonces el paciente empieza a desplazarse hacia el lado afectado. Entonces miren acá, negativo, entonces el paciente hace marcha estática y no hay ningún desplazamiento de su cuerpo. Ahí es negativo. Cuando empieza a hacer el procedimiento y empieza a desplazarse más de 45 grados hacia el lado afectado, entonces ahí tenemos una prueba que es positiva, hacia el caltectacovelarria. Si se va para el oído afectado, más de 45 grados, tenemos una prueba de Utenberger-Fukuda positivo. Hay otra prueba que se hace con frecuencia, es la prueba de Babiński-Weil o la prueba como de la estrella. ¿Qué es lo que se hace en esta prueba? Se le pide al paciente que dé 3 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, y que se vaya haciendo ese procedimiento varias veces, 3 hacia adelante, 3 hacia atrás. En un paciente que no tiene ningún problema, él es capaz de dar sus 3 pasos hacia adelante y hacia atrás en línea recta. Obviamente esto se hace con los ojos cerrados, pero en el paciente que tiene un problema vestibular empieza a dar pasos desorganizados, y si uno pudiera marcar los pasos que da en el piso, vería cómo se va formando una especie de estrella, o la estrella de Babiński-Weil. Entonces el negativo da 3 pasos hacia adelante en línea recta y luego 3 pasos hacia atrás en línea recta. Pero cuando el velarria afectado es este, entonces el paciente empieza a dar los pasos y paulatinamente se empieza a desplazar. Y va generando como una estrella. Hasta ahora todas estas pruebas que hemos visto, el Romberg, el Utenberger, la prueba de Babiński-Weil, sirven porque nos dan como la lateralidad del oído que está afectado. Hay otras que nos ayudan a saber que el paciente tiene un síndrome vestibular, pero no nos especifican cuál puede ser el lado afectado. Hay otra prueba que es la de tándem, que también ayuda a evaluar ese reflejo vestíbulo espinal, y es poner al paciente a hacer pico-monto. 3 pasos, si los das los 3 pasos correctos se dice que el paciente está bien, pero si en esos 3 pasos se lateraliza, para alguno de los 2 lados se dice que hay un problema vestibular. Desafortunadamente no nos indica para qué lado. Usted podría decir, ah no, para el lado que se cayó. No es tan fácil, simplemente nos dice que si el paciente no es capaz de hacer la prueba de tándem, hay un proceso vestibular en camino, y usted complementa entonces con las otras pruebas que hemos visto anteriormente, con el nistagmus y con estas otras cosas, para poder determinar cuál es el oído afectado. Hay otra prueba que hacemos con frecuencia, que es la prueba, una prueba propioceptiva vestibular, que es la prueba de Wodak. Con el paciente enfrente suyo, usted le pide que apunte a sus dedos, usted pone sus dedos así y le pide al paciente que los apunte, como ustedes ven aquí en la imagen, y le piden que cierre los ojos, que esté más o menos a una distancia de 2 centímetros de sus dedos, y el paciente cierra los ojos. Cuando tiene un proceso vestibular, el paciente desplaza el dedo afectado, el dedo del lado afectado, más de 6 centímetros. Entonces ustedes ven, en el paciente normal, cuando la prueba es negativa, pues los dedos se mantienen en la misma posición, pero si la prueba fuera positiva, el dedo se desplaza o se abre más de 6 centímetros hacia el lado que está afectado. Entonces ese también indica la lateralidad del lado afectado. Entonces hasta ahora son muchas pruebas las que se pueden hacer. Pues y esto solamente hablando de las pruebas vestibulares, pero tocaría hacer también las pruebas, o tener en cuenta las pruebas cerebelosas, pues como para tratar uno de encerrar bien el diagnóstico del paciente si es algo periférico central. Pero básicamente las que más se utilizan y las que más utilizo yo en consultorio son el Romberg, el Utenberger y el Wodak. Acuérdense de la del tándem y la del Babiński-Weil. Y hay una prueba muy importante, que es la que van a utilizar casi que la mayoría de los pacientes, teniendo en cuenta que el vértigo posicional paroxístico benigno es el principal de los vértigos periféricos, y es la prueba de Dix-Hallpike. La prueba de Dix-Hallpike es una prueba en la cual se sienta el paciente en la camilla, se gira la cabeza para alguno de los 2 lados, se acuesta de tal forma que la cabeza quede volando en la camilla y un poquito extendida a unos 30 grados,
Y lo que se hace es preguntarle al paciente qué siente en ese momento y estar pendiente de los ojos. El paciente puede manifestar vértigo en ese momento y puede, en el momento en el que está manifestando el vértigo, debería estar presentando nistagmus. Si eso es así, si el paciente le dio, por ejemplo, usted lo giró para el lado derecho, lo acostó y le dio positiva, usted dice que el paciente tiene probablemente un vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior derecho, que es el más frecuente que van a ver ustedes en la clínica. Ya cuando usted le dio positiva la maniobra de Epley y usted ya sabe que es un vértigo posicional, entonces ya pasa a ser la maniobra, cuando le dio un discal pike positivo, que es la maniobra de diagnóstico, ya usted pasa a ser la maniobra de reposicionamiento de tratamiento, que es la maniobra de Epley. Discal pike es de diagnóstico y Epley es de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con la maniobra de Epley? Que si ustedes ven con claridad, digamos que el primer punto de la maniobra es casi que el mismo discal pike. Por eso, cuando el paciente le da positiva, yo ya arranco de ahí mismo la maniobra. Yo no lo vuelvo a hacer sentar y le digo, bueno, ahora sí lo voy a tratar, venga que lo va a hacer la maniobra de Epley. ¡Pum! Lo vuelvo y lo acuesto. Ya usted sabe que esa primera maniobra de girarle la cabeza a 45 grados y de acostarla, si le dio positivo, ya deje el paciente ahí unos 40 segundos y ya usted se ganó el primer paso de la maniobra de Epley de reposición. Ya lo que tiene que hacer después de esos 40 segundos es girar la cabeza a 90 grados hacia el otro lado, o sea que el paciente quede mirando hacia el otro lado, otros 40 segundos a un minuto y posteriormente girar el cuerpo completo del paciente para que quede como mirando hacia abajo, otros 40 segundos a un minuto y después sentarlo. ¿Qué pasa con eso? Lo que va logrando estas maniobras es que las partículas se vayan desplazando por gravedad en los líquidos de esta forma. Entonces cada vez se van desplazando hasta que finalmente usted vuelve a llevar esas partículas donde tienen que estar. Ellas están dando vueltas en los canales semicirculares, pero ahí no es su posición. Acuérdese que las otoconias hacen parte o están en la parte superior de la sustancia gelatinosa de las máculas del sáculo del utrículo, y el sáculo del utrículo es aquí en el vestíbulo, no en los canales semicirculares. Aquí lo que hay son ampollas, las ampollas y las crestas ampulares. Bueno, muchachos, hay una prueba que se ha utilizado mucho como en el diagnóstico de vértigo y son las pruebas calóricas. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez eso de pacientes que se les pone agua caliente y agua fría y con eso se les desencadena el nistagmus y con eso se ayuda a uno en el diagnóstico del vértigo. Pues resulta que como a mí me gusta todo tan explicado y tan entendido, hay como una definición que es muy sencilla y es usted simplemente aprenderse que el nistagmus le gusta el calor y le huye al frío. O sea, si usted se aprende eso, usted ya sabe qué es lo que tiene que dar en la prueba. Al nistagmus le gusta el calor y le huye al frío. ¿Cómo se hace realmente la prueba? Se acuesta el paciente con la cabeza flejada a 30 grados, se le coloca agua fría, que es más o menos como a 30 grados, a eso se le considera agua fría. Cuando se le coloca agua fría, lo que debe pasar es que el nistagmus le huye al frío, es decir, la fase rápida del nistagmus debería ir en dirección contraria al frío que usted le está colocando en este oído, por ejemplo. Entonces empezaría a batir rápidamente para acá. Si usted le coloca agua caliente, al nistagmus le gusta el calor, entonces lo que habría sería un movimiento rápido hacia el oído que se está estimulando con el agua caliente. Pero para uno entender eso, tendría que saber un poquito de física y yo se los quiero explicar de una manera muy sencilla, porque verlo así es fácil, pero si uno lo entiende es mucho más fácil aún. Entonces el paciente en decúbito con una flexión de la cabeza a 30 grados, eso tiene su sentido, porque al usted flejar la cabeza a 30 grados, usted logra que el canal semicircular lateral, que es el que usted va a evaluar, quede completamente paralelo y perpendicular a la superficie del piso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vean, estos son los canales semicirculares, ¿cierto? La cóclea y los canales. Este es el canal semicircular lateral. Mire cómo en la posición neutral es un canal que está dirigido como hacia arriba. Entonces cuando usted hace que el paciente en la maniobra fleje su cabeza a 30 grados, usted horizontaliza completamente el canal semicircular. Pero como, imagínese usted, el paciente está ahí de pie, pero como usted lo que va a hacer es acostarlo en una camilla, entonces usted el canal no lo va a tener en esta posición, sino que lo va a tener en esta posición, en este eje.
¿Claros hasta ahí? Entonces les voy a mostrar una cosa. Miren, aquí está el canal semicircular, digamos, flejado y ya lo tenemos de esta forma. Horizontalizado con respecto al cráneo, pero verticalizado con respecto al piso, que eso es lo que nos va a servir. Entonces, ¿por qué se da ese movimiento de los ojos a favor del calor y en contra del frío? Por esta situación. Hay una cosa en física de los fluidos que se llaman las corrientes de convección. Resulta que cuando usted a un líquido le coloca frío, lo que hace es aumentar como la densidad y el peso específico de las partículas que hay en ese líquido. Entonces, al aumentar el peso específico, ese líquido se va a precipitar por gravedad hacia el suelo. Por el contrario, cuando usted le coloca calor, lo que hace es lo contrario, disminuir el peso específico y la densidad del líquido, y el líquido tiende a flotar. Como usted tiene el canal semicircular verticalizado, de esta forma, entonces si usted le pone frío, el líquido se va a ir para esta posición, y si usted le pone calor, el líquido va a flotar y va a subir. Acuérdese que es una de las primeras diapositivas que yo les decía que el líquido siempre va en dirección contraria a la cabeza. Entonces, si usted se acuerda bien, si yo le pongo calor y el líquido flota y se va para arriba, es como si la cabeza viniera para este lado. Y si la cabeza viniera para este lado, es como si el ojo se fuera lentamente para el otro lado y rápidamente para el otro lado. Entonces, de esa forma, cuando usted le pone calor, la fase rápida del nistagmus va a ir hacia lo caliente. Y cuando le pone frío, va a ir en sentido contrario. Se los voy a explicar más poquito aquí. Entonces, caliente llevaría el líquido para abajo y frío lo precipitaría. Caliente, perdón, llevaría el líquido hacia arriba y frío precipitaría el líquido hacia abajo. Entonces, miren, esto es caliente, ya ponemos esto en esta dirección para que lo entiendan bien. Es como si el líquido fuera para este lado, es como si la cabeza fuera para este lado, es como si el ojo fuera lentamente hacia este lado y rápidamente hacia este lado. Entonces estoy estimulando el oído izquierdo con caliente, me está dando la sensación de mover el líquido para este lado, es como si la cabeza fuera para el lado contrario, es como si el ojo lentamente se fuera para este lado y rápidamente hacia este. Si hiciera todo lo contrario, lo que colocara sería frío. Entonces es como si el líquido se fuera para este lado, es como si la cabeza se fuera para este lado, es como si el ojo lentamente se fuera para este, pero rápidamente se fuera para este. Entonces la fase rápida es esta. ¿Qué pasó cuando le puse frío? Se alejó. ¿Qué pasó cuando le puse caliente? Se acercó. Entonces es la forma más fisiológica y más fácil de entender esta prueba vestibular, y que habla mucho de la fisiología pues, vestibular y el reflejo vestibulocular. Entonces ustedes aquí tienen, este es el oído izquierdo de este paciente, en rojo sería como la estimulación con caliente. Entonces tenemos oído izquierdo a 44 grados centígrados, que sería caliente, oído derecho a 44 grados, que sería caliente, oído derecho a 30, que sería frío, y oído izquierdo a 30. Este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Vamos a empezar a estimular el oído izquierdo con caliente. ¿Qué esperaríamos entonces? Si este es el oído izquierdo y lo estamos estimulando con caliente, esperaríamos que la fase rápida fuera hacia el izquierdo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Miren, la fase rápida cuando se estimula con caliente va hacia el izquierdo, le gusta el calor. Ahora vamos a estimular con caliente el lado derecho, entonces el nistagmus debe empezar a variar y la fase rápida se viene hacia el lado derecho. Cuando estimulamos el oído derecho con frío, entonces le huye. Aquí está el oído derecho, le estamos estimulando con frío, pero el nistagmus va con su fase rápida hacia el otro lado, o sea, le está huyendo al frío. Y finalmente, cuando estimulamos el oído izquierdo con frío, el nistagmus debe venir para este lado. Entonces, estos patrones, simplemente la audióloga los evalúa, mira pues como las amplitudes de estas ondas, el comportamiento, y con eso puede determinar cuál es el oído afectado o qué tipo de afectación hay en las pruebas calóricas. Pero lo fisiológico es que suceda eso, que cuando usted estimula con calor, el nistagmus vaya hacia donde está el calor, y cuando usted estimula con frío, el nistagmus se aleje de donde está el frío. ¿Por qué? Por las corrientes de convección y lo que les acabo de explicar anteriormente. Me gusta poner este ejemplo
porque de una forma muy práctica resume todo lo que acabamos de ver, al menos de la parte del reflejo vestibulocular, que es tan fundamental. Les permite a ustedes entender desde el principio cómo se mueve el líquido dentro del canal semicircular, cómo se supone que debería estarse moviendo la cabeza en ese momento respecto al movimiento de ese líquido, cómo se estarían moviendo los ojos en una fase lenta y cómo se estaría moviendo posteriormente en una fase rápida. PA model, current capacity 100%. Tooth connected. Bueno, entonces, muy juiciosos, pasaron la lista, pero yo creo, si esto tiene internet, creo que ya puedo llamar a lista en la lista que me mandaron oficial. No estoy. Acá yo, haz lo mismo, será la misma de allá. Es estudiantes. 2019 asterisco ¿qué? Asterisco. En minúscula.